Calentando Motores, que básicamente estábamos hablando de memes y de que aquí en España, se lo estábamos contando a Mirna, pues está muy sonado ahora lo de Pegasus y que si ella cree que le estaban espiando el móvil. Y justo Mirna comentaba que, bueno, que no hace falta solo Pegasus, sino si tenemos la configuración de la privacidad, pues el tema de la personalización de anuncios y demás también hace que, bueno, que entre comillas nos estén espiando. Así que bueno, si os parece, Begoña ya va a empezar con Sí, el vamos a tema que nos empezar trae ya. de ingeniería social. Así que, como siempre, nuestra primera pregunta, Mirna, es: ¿qué crees que es Fresh Security? Creo, bueno, a mí me encanta, ya les había dicho, creo que, bueno, más bien, para mí es un lugar de conocimiento, pero de conocimiento en forma que lo platiques y que todo el mundo lo entienda, ¿no? Y este tipo de programas son difíciles de encontrar, entonces es como llegar a casa y platicar con, no sé, algún amigo o amiga que sepa del tema, es algo que fluye, me encanta porque el solo hecho de que hablemos de temas que a veces son complicados para alguien que no los entiende, que no estudió esa parte y que vengamos aquí y lo hablemos de esa forma tan básica, creo que ayuda mucho a los demás. Entonces, para mí eso es Fresh Equity, un lugar de conocimiento, de crear conocimiento y me encanta. Qué Ay, qué bueno. bien. Es la primera vez que escuchamos lo del lugar de conocimiento y me gusta mucho, la verdad. Te lo agradecemos mucho. Y nada, como hemos comentado, no sé si ha sabido o no, hoy Mirna está con nosotros desde Ciudad de México. Vamos a hablar de una temática pues, que creo que engloba muchísimas amenazas dentro del panorama digital y que afecta tanto a organizaciones como a nosotros como usuarios del mundo digital, que es la ingeniería social. Hemos podido escuchar Espera, mucho. espera, un ¿Cómo? momento. Que nos hemos pasado. Mirna, preséntate. Ay, claro, claro. Estaría bien, estaría No se bien. preocupe. Estaría bien. Bueno, pues ya. Soy Mirna, yo empecé estudiando informática, de ahí me fui a la ciberseguridad, después cambié de giro, me fui a estudiar criminología. Bueno, aquí en México hay una carrera que es criminología y criminalística, pero yo me fui más hacia la criminología. Actualmente pues trabajo como criminóloga corporativa en un banco en el área de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Entonces, bueno, amo mi trabajo, es un área muy interesante. ¿Y qué más les puedo platicar? Pues he salido en podcast, he sido también profesora recientemente, me fui ahí a ese rubro que nunca había hecho y me gustó mucho. He escrito en algunas revistas, blogs, estoy estudiando italiano, que quiero Qué ir por guay. allá a Qué guay. Italia. Y bueno, principalmente me gusta mucho estas charlas y compartir todo el conocimiento que pueda y tener amistades como ustedes, que aunque estemos del otro lado del charco, pues yo sé que podemos hacer muchas cosas. Entonces, eso es como lo poquito en lo que he andado últimamente. Antes de que se me pase, también tengo un emprendimiento que se llama Crimipreneur. Lo tengo con un colega de aquí de México, es también criminólogo y prácticamente pues es enfocado hacia la criminología corporativa, algunos blogs, algunos cursos. Entonces, pues tratando de cambiar un poco la mentalidad de estos nuevos jóvenes que tenemos y pues así, ahí andamos poco a poco en las otras Qué cosas, pero bueno. tratando siempre de compartir con todos. Con todos. Que cuando Muy voy parliamo in interesante. italiano. Cuando voy, ¿eh? Ay, Cuando no, quieran. mira, antes de que Susana empiece con la introducción, mete la intro. Cierto, cierto, que la hemos preparado con mucho cariño. Así que, dentro intro. Ya hemos vuelto. Qué bonita se ha quedado, ¿eh? Qué chulada de intro Hola, tenemos. ¿eh? Pues Venga, dale. nada, muchísimas gracias, Mirna. Muy interesante todo el perfil lo que has comentado, la verdad. Es un honor para nosotras tenerte aquí y que precisamente por tu trabajo y por toda tu formación nos puedas hablar de un tema tan básico como sería la ingeniería social. Y bueno, para explicar un poco qué es la ingeniería social, voy a decir la definición que ha dado por el INCIBE y ahora nosotros lo ejemplificamos para las personas.
La ingeniería social, pues bueno, principalmente es una técnica que emplean los ciberdelincuentes o aquellos delincuentes del mundo digital que intentan pues ganar nuestra confianza poco a poco mediante técnicas como la manipulación o el engaño o suplantando otras entidades, como lo que hemos visto en el phishing, para que nosotros les demos pues información que ellos requieren, sea como por ejemplo las credenciales de nuestra cuenta del banco o simplemente que nos manipulan para que nosotros llevemos a cabo algún tipo de actividad. Entre ellas, la ingeniería social se suele llevar a cabo por distintas técnicas que veremos a lo largo de la charla y que Mirna nos contará. Pero bueno, principalmente no solo nos vamos a imaginar la típica ingeniería social de un phishing o un correo malicioso, del típico fraude amoroso, de que alguien nos pide dinero, que al final intenta manipularnos para que hagamos esa transacción económica, sino que también puede ser perfectamente una llamada, una estafa telefónica y demás. Ahora vamos a ver ejemplos del día a día que todos hemos podido sufrir, pero bueno, básicamente la ingeniería social se basa en distintas fases. En primer lugar, pues intentan recolectar información sobre nosotros o simplemente hacen un barrido en la red, nos mandan un SMS o nos llaman porque nuestros datos ya están filtrados. Luego, principalmente se llama ingeniería social porque lleva una labor de intentar establecer una confianza con el otro usuario, con la víctima en este caso, o intentar engañarle. Ahí lleva la fase de manipulación, por así decirlo, que intentamos eso, conseguir el objetivo. Y por último se llama como fase de salida, por así decirlo, cuando ya la víctima ha caído en el fraude, pues que muchas veces si ha sido por un perfil de una red social o algo, ese perfil ya no existe y se corta toda interacción con la víctima e intentan borrar su rastro. Un ejemplo del fraude, de este tipo de fraude pueden ser, por ejemplo, las estafas telefónicas. No sé si Ainhoa nos cuentas tu ejemplo, Sí, que creo que os trae un ejemplo muy anecdótico también. yo siempre me metía en todos los araos. A mí me tocó resolver hace poco, pelearme un poco con un tipo de estafa que era bastante curiosa, que lo que hacían era a través de filtraciones de números de teléfono, como en España, por ejemplo, pasó hace unos meses la de Phone House, que aparecieron un montón de números de teléfono filtrados. Llamaban a la gente y se presentaban como el equipo técnico de Microsoft. Y lo hacían de una forma muy correcta, muy correcta, ¿no? Se identificaban, soy el trabajador número tal, de Microsoft, que tal, que no sé qué. Entonces lo que hacían era decirle a la víctima que tenía un problema en su ordenador, tenía un virus en su ordenador y que pues desde Microsoft le daban como un tipo de soporte para eliminar ese virus. Y lo que hacían era, como eran tan correctos, tan formales y no parecía una llamada un poco sospechosa, daban una serie de instrucciones a las víctimas para que se instalaran TeamViewer en el ordenador. Que para el que no sepa, TeamViewer es un software de control remoto. Una vez entonces se habían hecho con el control remoto del equipo, aprovechaban para instalar malware en él. Y con ello el equipo quedaba secuestrado y con el equipo todos los datos. Y este tipo de denuncias es bastante curioso porque donde vino la problemática de un montón de afectados es que los seguros se lavaron las manos porque dijeron, eres tú el que ha dado el acceso, esto no es Claro. un robo, no es nada, no Se te considera puedo... una negligencia. No te puedo cubrir porque encima, claro, habían ido lo primero a por los datos bancarios. Eso es, vamos, lo primero que hace. Te va a buscar el login de tu banco y para poder acceder. Y habían hecho transferencias a favor de los ciberdelincuentes. Y los seguros se lavaron las manos diciendo, te han engañado, eres tonto, te han engañado, tú les das el acceso y entonces ahora yo no te cubro. Y eso fue un caso de echarse un poco las manos a la cabeza y decir, hay que entender que esto es un ataque de ingeniería social muy sofisticado, porque ya te digo, es que yo he escuchado grabaciones de esas llamadas y es que eran súper serios, se identificaban con números de
de trabajador, hablaban perfecto, un perfecto español, que muchas veces lo que nos hace sospechar Claro. en el phishing, en el smishing, son esas faltas de ortografía, falta de coherencia del lenguaje, que no parece un español fluido, pero ellos no, ellos hablaban un perfecto español y ahí se quedó el caso sin resolver. Ellos no los pillaron, se llevaron un montón de dinero en su bolsillo y la pobre gente pues se quedó con pérdidas porque el seguro no les cubría. Eso, por ejemplo, le pasa mucho a mi madre. Mi madre ha recibido un montón de llamadas, lo único que de esas, y me dicen, oye, que me ha llamado uno de Microsoft, que no sé qué, no sé cuántos. Y luego me pasa la llamada y le digo, este es un indio de por ahí. No es tan experto, se Claro. nota a la legua que eres un estafador. Le dices, falso, falso, aquí estás, fuera. Ya está. Pero eso es un claro ejemplo de algo pues, muy sofisticado. Pero luego, Mirna, te vamos a presentar un ejemplo de un fraude al CEO y te queremos preguntar también, porque sería interesante saber también lo que ha podido ocurrir en México, ¿no? Dentro de la ingeniería social, como el ejemplo que ha contado Begoña Bainoa, no solo son ataques al usuario final, sino que hay muchísimos temas más graves como el fraude al CEO, que es un fraude donde los ciberdelincuentes suplantan a un miembro de alto standing, por así decirlo, o la directiva de una empresa y utilizan diferentes técnicas de ingeniería social para ganar su confianza y al final conseguir, bueno, suplantan, por ejemplo, a un directivo o al CEO, le hacen creer a un empleado de la parte financiera o de otra área que tiene que hacer una transacción económica, no lo verifican que de verdad es su jefe y esa transacción económica se hace. De ahí no, si presentamos el ejemplo, os traía hoy, a todos los que nos están viendo y escuchando, y también para Mirna, un ejemplo de aquí de España, en el que fue muy sonado por el escándalo, en el que el Ayuntamiento de Oviedo, un ayuntamiento de una ciudad al norte de España, fue víctima del fraude al CEO. Ahí es cuando también empezó a tomar más repercusión junto con otros incidentes. En este caso, el ayuntamiento denunciaba que le habían estafado, como pone en el titular, hasta 60.000 euros. Justo comentan que los timadores se hicieron pasar por un contratista municipal, al ser un proveedor, para lograr que la tesorería del ayuntamiento cambiase la cuenta en la que le ingresaban los pagos. Entonces, ese pago a un proveedor, en vez de llevarse a cabo contra el proveedor legítimo, se hacía contra una cuenta que era de los ciberdelincuentes. Entonces, bueno, un claro ejemplo de cómo la ingeniería social puede llevar a cabo también pérdidas económicas muy grandes. Exacto. No sé qué opina Mirna un poco de este caso que he enfocado en España, pero por si nos puedes comentar también desde tu experiencia corporativa, casos similares o como habéis abordado, si ha habido también algún escándalo así en México, que seguro que sí, a lo mejor no tan sonado, pero que nos comenten un poco. Fíjate que creo que es de los fraudes, creo que es el que más obviamente le va a pegar a la organización, porque bueno, ahí es pérdidas económicas, ¿no? Prácticamente. Y el solo hecho de conocer la forma en que ellos empiezan a manipular a la gente o que empiezan a investigar, ¿saben qué? Pues ya tenemos datos de la persona que está en tal área importante que sacamos desde Facebook, LinkedIn y todo eso, ya sabemos quién es el que está ahí y el solo hecho de suplantar la identidad de algún proveedor, de mandar los correos, de engañar a los empleados, ya siento que es algo que sobrepasa a veces a las áreas de ciberseguridad de las empresas. Entonces, acá en México seguramente ha habido, pero no han sido tan sonados. Pienso que las empresas aún, bueno, en México la verdad es que no tenemos como mucha cultura de la ciberseguridad. Entonces, no estamos en algunos tratados, entonces seguramente ha habido casos, pero no los sacan a la luz. Pero No ha habido una repercusión mediática, por así Ajá, decirlo. exactamente. Entonces, a lo mejor van a perder más clientes si es, no sé, de que vende productos alimenticios, va a perder más clientes del solo hecho de saber que les cometieron ese fraude, al mejor no decir nada. Entonces, Pero una las cosa- empresas pues no lo dicen. duda, ¿no hay una cultura de ciberseguridad con respecto a la gente o con respecto a las empresas? Porque a mí me llama mucho la atención porque muchas empresas españolas de ciberseguridad dan muchísimos servicios a Latinoamérica en temas de concienciación. Entonces me llama muchísimo la atención que sueltes ese comentario. No sé, ¿cuál Fíjate es?
que en cuanto a las personas, en cuanto a nosotros es más complicado, o sea, es mucho más difícil. Si hay ya empresas, como tú dices, que tienen, por ejemplo, en banco donde estoy yo, pues obviamente va a tener una mega cultura en ciberseguridad, ¿no? Y pero son pocas las empresas que lo hacen. Yo, o sea, me he topado con compañeros que trabajan en otras empresas y dicen, no, pues es que ya nos cayó un ransomware, no supimos qué hacer, por ejemplo. Entonces, yo creo que de las muchas que hay aquí en México, creo que son las pocas que llevan esa parte y que contratan a especialistas, como dices, de otros países o de aquí mismo, empresas que se dedican a eso, pero ha sido como muy complicado el solo hecho de que puedas meter como esa espinita a las personas y a las empresas. Lo malo es que las empresas ya buscan algo en ciberseguridad o sí, el ampliar su área de eso cuando ya pasó, o sea, cuando ya las estafaron, cuando ya les cayó un virus. Entonces, más bien no lo hacen por precaución ni prevención, lo hacen cuando ya pasó y dijeron, no, ya no queremos, no sé, pagar tanto dinero en ransomware, mejor contratemos a algún especialista. Entonces, sí ha sido complicado de ese lado por acá en México. Bueno, Pero Qué curioso, la verdad. en España más o menos pasa lo mismo, que nosotros Sí, no sí, no hay pensamos que tanta hay madurez. muchísima cultura y hay cultura de ciberseguridad cuando estamos hablando de grandes corporaciones o de grandes bancos, pero una vez que te vas a la pequeña y mediana empresa, esa cultura, como tú dices, desaparece. Solo contratan este tipo de servicios cuando han tenido un incidente y ya se han visto dañados, pero todavía es verdad que a la población en general le está costando asumir el papel de la ciberseguridad como prevención para que no te pasen esos incidentes. O sea que estamos igual. Realmente. sí, yo quiero también traer no sé, quería compartir con vosotros un caso de ingeniería social que también es por llamada. Es más, hay un vídeo y es súper famoso. Es un vídeo en el que están justamente en un evento de temas de ciberseguridad y es una mujer, hay un presentador y le dice, oye, ¿cómo funciona esto tal y cual? Y dice, espérate, que le llamo y pone, no tiene ningún bebé, sino pone un sonido de bebé y empieza a decir, hola señora, que se me ha olvidado la tarjeta, que estoy aquí, que necesito pagar esto, tal. Y, y entonces la mujer le da todos los datos y la tía ha estado fingiendo que tenía un bebé ahí llorando, que necesitaba algo. No sé si alguna vez lo habéis visto, os ha pasado o algo. No. No, Nada, pues me parece muy un poco. Lo del no sé, bebé, ¿no? Curioso, ¿eh? Ay, el del video yo sí lo vi, es muy curioso porque hablan como de telefonía y le saca todo los datos hasta cambia la contraseña sí, algo así, ¿no? Cambia la Sí. contraseña como de la telefonía y nada más pone busca en YouTube el llanto de un bebé y ya. Y así de fácil la otra persona le da toda la información y hasta cambia los datos de la persona de la que está siendo víctima de la ingeniería social. Entonces, como ven, creo que es tan fácil engañar, o sea, es como, dices, guau, ¿cómo puede ser que piensen que es un bebé o como lo que decían del phishing, ¿no? De que te hablan del banco y aquí también pasa un montón, ¿no? Que te hablan de los bancos y hasta el sonidito de la cancioncita, ¿no? Del banco, te lo ponen igual y tú dices, bueno, ¿y de dónde sacan esto ellos, no? O los números se parecen también, entonces, wow, son formas ya como muy grandes de hacerlo, seguramente tienen equipo o cosas así, porque no tan fácil. Sí, Y una de las cosas que habíamos hablado antes para comentar era precisamente que el 50% o más de la mitad o prácticamente la mitad de todas las técnicas que usan los ciberdelincuentes al final reside en la ingeniería social. El alma de la ciberdelincuencia, al menos tal y como se está dando actualmente, se aprovecha de lleno de la ingeniería social. Es el vector y el motor que mueve prácticamente toda la ciberdelincuencia. Y eso es un Totalmente. hecho que no es baladí, ¿eh? No es baladí. sí, sí, es que al final es un poco influenciar y manipular un poco a la gente, por desgracia. Lo único que ahora el internet pues lo está agilizando y lo está ayudando bastante bien, la verdad. Vamos. ¿Y tienes algún caso más, Mirna, por ahí?
Uy, tengo un montón, tuve que investigar a muchos amigos para preguntarles, porque fíjense que hace tiempo una amiga quiso comprar un carro y esto me voy hacia la parte del robo de identidad. Vio la página de tal empresa, no de carros, y dijo, wow, está muy barato, me gusta, pues sí, lo voy a comprar, ¿no? Pero pues obviamente pues no se fijó que había ahí unas cosas raras en la página. Contactó a estas personas están pues en otro estado, Estados Unidos, allá por Tijuana, todo esto, y le hablaron y bueno, ¿cuál carro te interesa? Es el último que tenemos, aprovecha, te vamos a dar seguro, un montón de cosas, ¿no? Le ofrecieron. Entonces, ella, bueno, pues sí, me gusta la idea y todo. El chiste fue que todo el trato que tuvo, bueno, mándanos tus papeles, todo datos sensitivos, ¿no? Credencial, todo, todo, todo. Hizo el pago, que yo creo que eran como unos 100,000 pesos mexicanos, no sé cuánto sea por allá. Y el chiste fue que nunca le llegó el carro. La bloquearon, llamaba y ya no, o sea, de todos lados. Después yo la ayudé y buscamos en Google Maps y el lugar Claro. pues, estaba desolado, o sea, no había nada. ¿Qué más? La factura, según que le enviaron, bueno, un papelito que según había comprado el carro, no tenía, estaba, pues prácticamente, o sea, era una copia, le pegaron ahí los datos de la empresa según. O sea, todos estos cuates se quedaron con su dinero, se Sí, quedaron con datos, obviamente datos sensitivos, nombre, teléfono, todo. qué lástima. Yo le dije, Pero un claro sí, ejemplo de la técnica que hemos comentado de la fase salida, que una vez que obtienen lo que quieren, da igual que sepamos de sí, OSINT, intentemos investigarlo, que borran todo rastro y hasta luego. Qué sí, y pena. fíjate que sí había información de la persona esta que se hacía pasar como el vendedor o algo así en internet y si lo buscabas y ya hay como páginas, no sé si por ahí con ustedes también salgan, de que bueno, esta persona estafa, tengan cuidado, esta Reportar persona hace fraudes, esto, ¿no? ¿no? Como reportando, Sí. ajá, pero pues a veces cuando no conoces del tema o se te hace fácil el solo hecho de que veas un producto, un carro del año tan barato, no sé, pues se le hizo fácil, lo quiso comprar y obviamente pues ya no puedo recuperar su dinero porque lo que tiene que hacer aquí es levantar una denuncia a las autoridades, luego ir al banco a llevar la denuncia y el bloqueo de la cuenta de esta persona, pero pues esa persona iba a sacar el dinero luego, o sea, no lo iba a tener ahí en su guardadito, si ya me depositó 100,000 pesos, pues entonces me los voy a llevar, o sea, ya no los va a tener guardados, ¿no? Entonces creo que eso ha sido como que lo más lo que se ve más, aquí se ve mucho esa parte del robo de identidad de las empresas, o sea, muchísimo, como dices, el phishing que llegan los correos y espantan a la gente. Igual a un amigo le pasó, le hablaron de su banco, o sea, le hablaron de su banco, él no tuvo que hablar, diciéndole que había movimientos raros en su cuenta y él pues así como que, bueno, entonces lo empezaron a decirle, bueno, hay que fijarnos porque pues tú no haces esos movimientos, lo empezaron ahí como ¿cómo se dice? Pues sí, a meterle como miedo A de decir, bueno, pesarle, ¿no? están moviendo tu dinero, ajá. Entonces a él se le ocurrió, les dio todos sus datos y al poco tiempo le habían sacado dinero también de su tarjeta. Que bueno, ahí pues pudo recuperarlo porque pues metió al banco la queja, se tardaron pues como, ¿qué será? Un mes en recuperarle su dinero, pero obviamente lo recuperó. Pero él me decía, es que la voz de la chava se parecía a las que te hablan, la voz de la música, o sea, todo como call center de esa institución. Y yo le dije, bueno, pero, o sea, si tú no diste el link, no le aplicaste, no le picaste a algún lado o algo así, ¿cómo fue que te contactaron? O sea, estas personas o trabajan dentro del banco o realmente ya hay algo en que se está robando los datos de los clientes porque tienen toda tu información, ¿no? Entonces, sí está de pensarse, o sea, sí debemos de conocer, aunque sea lo básico, y también de no ser tan confiados, porque pues estas personas pues no les interesan, ¿no? Te pueden dejar en la calle y sin dinero y pues mientras ellos lo tengan, pues ya. Yo también algo que me di cuenta cuando estaba más en temas de ciberseguridad, que como en México no hay una ley de protección de datos como la tenemos en Europa, porque en el Facebook antes todo el mundo ponías el número de teléfono y te salían todos los datos. Y en Europa, Sí. gracias a la ley de protección de datos que pusieron, a Facebook le bloquearon esa característica. Pero en México
se puede hacer. Tú puedes seguir investigando y encontrando a gente, poniendo el email o el teléfono a través del Facebook. Incluso puedes ver toda esa información. Entonces, también yo creo que cualquier persona, sobre todo si ya tienes una IP fuera de Europa, ¿vale? Esto es importante porque ya cuando tienes una IP europea, creo que también te bloquean, a pesar de a quien estés investigando es de Latinoamérica o estadounidense, ya te bloquea la capacidad de buscarlo a través del teléfono o del email. Tienes que tener una IP fuera de la Unión Europea. O al menos lo que me ha pasado a mí. No sé si Ainhoa y Susana lo habéis podido detectar que vosotras en vuestros trabajos, porque yo creo que es un punto importante de hasta qué punto es tan útil tener el apoyo gubernamental y de las leyes. O sea, es algo Una de fundamental. Una de las recomendaciones que se da también en el mundo de la ciberseguridad, justo con lo que comenta Begoña, en el tema de adquirir una nube para poner tus imágenes, para guardar tu copia de seguridad, bueno, como ciudadanos aquí en España, es intentar que esa nube esté alojada en la Unión Europea por el tema de la transmisión de datos y por la protección de datos. Porque lo mismo es una empresa de Europa, pero la nube está alojada en un servidor en Estados Unidos, donde allí tampoco a lo mejor tienen esa ley de protección de datos y luego, por ejemplo, no tienen esa protección final el usuario. También pues, puede aplicar a ciudadanos de México que quieran adquirir, por ejemplo, eso, una nube, una copia que pueda estar regulada por la regulación del Reglamento General de Protección de Datos que hay en la Unión Europea. Entonces, justo lo que comenta Begoña es algo pues, muy típico que estamos viendo y que esperamos que bueno, esa regulación poco a poco, con esa madurez que comentaba Mirna, que falta a lo mejor en México, pues poco a poco se pueda ir extendiendo y gracias a las relaciones bilaterales entre los países se pueda ir madurando. Y mira, ¿tú alguna vez has tenido algún caso, te han comentado algún caso de ingeniería social cuando estás buscando trabajo? No, pero sí he escuchado que hay mucha estafa para la búsqueda de empleo ahorita en México. Obviamente, pues por todo lo de la pandemia, pues a todos afectó, mucha gente se quedó sin empleo. Pero sí hay casos en que, por ejemplo, hacen sus páginas en LinkedIn y de repente vas al lugar y no es lo que te habían dicho, no es el puesto que te habían dicho, te piden dinero. Oye, ¿sabes qué? Bueno, sí te vas a quedar, pero dame tanto dinero para tu credencial, para para, no sé, comprar cuadernos, hojas, ¿no? Que eso, pues obviamente la empresa pues lo da, ¿no? Entonces, sí ha habido mucho de eso, también mucho simishing de mandar, ay, no lo tengo, pero se los voy a compartir, mensajes que te llegan de que te están ofreciendo empleo, de que, no sé, tal sueldo, dale clic aquí con todas las prestaciones y hasta una vez lo hicieron con lo del gobierno y ya después salió el gobierno de la Ciudad de México a decir, no, oigan, no le den clic ahí, nosotros no estamos dando empleo a nadie. Entonces, ha habido mucho en este caso, porque como pues mucha gente se quedó sin empleo y ha estado complicado el asunto, pues se agarran de ahí y sí ha habido mucha gente que cae, pero lo de los empleos, pues, sí, vas al lugar, Aquí, no hay nadie. aquí pasa algo similar por el tema gubernamental que has comentado, que justo en el tema de la pandemia había muchísima gente que estaba como sin empleo, pero percibiendo una subvención por parte del gobierno. Entonces era un claro ejemplo de cómo los ciberdelincuentes se actualizaban a lo que pasaba en el panorama social y acabaron mandando SMS de Smithing que comenta como el nombre de la entidad de empleo de aquí de España para decir que bueno, que ya había salido esa ayuda de 400 euros, que si querían tramitarla clicasen en el siguiente enlace. Entonces, bueno, jugaban un poco con la desesperación de la gente y la situación. Entonces, en ese sentido, también quería hacerte una pregunta de México, que nos ha llegado a nosotros también. Las típicas estafas que aquí, por ejemplo, se llaman las estafas de crowdfunding, ¿no? De que alguien está en una situación necesitada, que tiene por una enfermedad, por una situación precaria, y solicita que la gente le done dinero a través de estas plataformas para llegar a una determinada cantidad de dinero y poder pues llevar a cabo ese tratamiento o no sé, operar a su perro, operar a su gato, un trasplante. ¿Os habéis encontrado también en México que eso es algo muy común a día de hoy, Mirna? Fíjate que por lo que yo he visto, no he encontrado como tal una estafa por acá, sí. Puedes encontrar
ventas en redes sociales y que te estafen y Ujú. que no te den el producto, ¿no? O sea, como lo más común. De cuál más, de que lo que le platicaba a Begoña, ¿no? De que vas en el transporte, en el metro de la ciudad, y hay Sí. gente pidiendo dinero, que puede ser así, o sea, puede englobarse en eso que tú Mm. comentabas, que están en el metro de la ciudad y según están pidiendo dinero porque tienen alguna operación o Necesidad. tienen alguna El, necesidad o el caso del hombre de cáncer. Bellas Artes, por favor, hay que Ah, explicar este caso. tú cuéntalo, tú lo viviste, tú cuéntalo. No, a ver, yo es que estaba flipando. A ver, yo pues soy extranjera y me fijo en todas las cosas fuera de mi país porque como si fuese una niña pequeña. En el metro de Bellas Artes de la Ciudad de México hay, en la parada, entras y hay un hombre que está pidiendo limosna. Pero te está pidiendo limosna y te tiene una bolsa, bueno, no se me ve, pero en la parte del riñón y te hace como que le han operado del riñón. Pero es que lo que tiene es un corazón falso. Y la ¿Qué gente aún dices? así le da dinero. O sea, yo te creo que también hablamos mucho de ingeniería social de ahora por la ciberseguridad y tal, pero yo creo que son cosas que han existido toda la vida. Claro. Claro, claro. Míralo, por Oye, ejemplo, los trileros de toda la vida. De ponerte los cubitos, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Y la gente picaba porque quería ser más listo que el trilero. Y palmaba mazo pasta y el trilero tenía la bola en el bolsillo. Nada más que te estaba moviendo rápido los Eh, cubitos. En lo que ha dicho Begoña, nos centramos en el área digital, pero investigando sobre este tema, una de las técnicas de ingeniería social era el shoulder surfing, en plan mirar por encima del hombro, Ah, que básicamente es cuando vamos en el metro, por ejemplo, en Madrid o en México, en Ciudad de México y demás, típica persona curiosa que te está mirando el móvil a ver qué habla y qué escribe. No deja de ser ingeniería social, que estén ahí espiando y que justo tú te metas, bueno, al banco no te estés da mucha aburriendo y casualidad. dices, soy un radiopatio, voy a cotillar la vida de los Claro. demás, que también hay de todo en esta vida. Yo, bueno, si os pero yo Se da parece, mucho en creo los que camiones. eso sale ya de la ingeniería social y entra en el ser cotilla, porque si tú estás espiando ahí qué sí, hace el vecino, pero tú no estás usando esa información para nada, a mí me parece peor, una de las cosas que mi yo teenager hacía y no se siente orgulloso, que es cuando tú te gustaba a alguien, lo stalkeabas a tope y decías, estos son sus gustos, le voy a entrar diciendo que a mí me gusta eso. Y así ya lo tengo en el bote, vamos, ya es como, hola, cuántas cosas en común, cuánto no sé qué, y yo en plan, bitch. O sea, se ha dado de toda la vida, y, pero es cuando en ese momento que tú usas los datos que estás recabando, y cuando sí, ya que ha se recopilado. vuelve ingeniería social, porque ya hay un afán de manipular. De hecho, otra de las definiciones de ingeniería social más de andar por casa es que a la ingeniería social se le llama el arte del engaño. O sea, Exacto. no es más Exacto. que eso, no hay que darle más vueltas. Y es por eso que Sí, dice Begoña que ya tiene mucho tiempo, o sea, es que no lo conocemos como la ingeniería social, pero o sea, eso es lo peligroso que tiene, porque no solo la tenemos en el plano físico, la tenemos en el plano digital, o sea, lo tenemos en los dos lados. Entonces, es más difícil que lo puedan entender o que la gente diga, ah, no, pues sí está pidiendo dinero porque sí se ve enfermito, ¿no? Sí le voy a dar dinero. Cuando en realidad después sales y ves a esta persona que tiene una casa gigante porque gana bien ahí pidiendo dinero, ¿no? Entonces, claro. acaso se da muchísimo, o sea, que estén, un día es lo que le comentaba a Begoña, un día están de que están enfermos de cáncer y piden dinero, otro día se murió un compañero de su trabajo, llevan un acta de defunción falsa y van pidiendo dinero, y así van en todas las líneas, por las líneas del metro, aplicándola con diferentes, entonces es bueno, ya te vi ahí, ¿estás enfermo o es tu amigo? ¿O qué pasa? Pero la gente Claro, ya les no da, es lo que sabes. decía. Lo peor es que la gente les da dinero, aunque sea Sí, poquito, pero les da. claro. Entonces, es Si complicado. os parece, con lo que estás comentando y después de haber explicado un montón de casos, hemos traído precisamente una infografía de aquí de España, de la Oficina de Seguridad del Internauta, ahora cuando la presente veo, Ainhoa, perdón, que justo con lo que hemos comentado todas, y sobre todo con lo que has comentado ahora de que trasciende el plano digital, tenemos distintas técnicas de ingeniería social. No sé Ya si se está está dentro. viendo. Sí, ya Perfecto. está. Está dentro. Lo que no sé si es la Pues primera. Vale, sí, la primera es esta, sí.
el pretexting, que para los que no están viendo en directo lo pueden ver, pero para los que no vean en formato podcast, justo con lo que ha ido comentando también Mirna, la base de la ingeniería social es el pretexting, que es elaborar ese escenario, esa historia ficticia, donde el atacante intenta que la víctima comparte información que en circunstancias normales no revelaría. Esto también trasciende el ejemplo que estaba comentando Mirna, de que nosotros, pues, ese pretexto para engañar a la persona, pues nos inventemos que sea, pues, un amigo enfermo o yo estoy enfermo, etcétera. Es una de las técnicas, con el nombre que se utiliza, de la ingeniería social. Por otro lado, también tenemos el phishing. Le meto un comentario, Susana. Gracias, Dime. porque gracias a lo... Pero no desconocía lo de pretexting, la verdad, no tenía ni idea. Pero gracias porque ya tengo un buen pretexto para comentárselo a mis padres y a mis hermanos y a todos. Claro, ya le puedes dar el término, ¿no? Que como muchas veces. Pues yo he de decir que ahora cuando veamos la segunda parte de la infografía, que están 2 imágenes, yo lo del shoulder surfing tampoco sabía que existía como término. Bueno, para los que nos escuchan en el podcast a posteriori, pues también la infografía presenta luego otra explicación de lo que es la sextorsión, que es chantajear a la víctima con distribuir supuestamente contenido comprometido que nos puede llegar por correo y tal. A mí personalmente me llegó una vez, me decían que me habían espiado la webcam, que tenían imágenes mías. Bueno, yo soy súper paranoica, tengo 40 cosas para tapar la cámara. Ahora ya no, porque viene el ordenador, pero antiguamente cuando me pasó, antes de trabajar en el mundo de ciberseguridad, típico POSI, y me decían que me habían espiado la cámara y que tenían fotos comprometidas sobre mí. Que si yo no pagaba o no hacía lo que ellos me pedían, filtraban esas imágenes. Obviamente, yo como lo tenía tapado, pues dije sin más. Pero puede pasar que nosotros pues hagamos algún sexting, ¿no? Alguna imagen y que justo alguien nos haya robado esa imagen y nos hagan esa sextorsión. Es otra técnica. Por otro lado, el tema del phishing, que es pescar a las víctimas con esos correos electrónicos infectados, con un malware o algo. Luego también tenemos baiting, que es emplear un cebo con un software malicioso para que las víctimas ellos mismos se infecten su dispositivo. Que es como lo del clickbait, pero malicioso, ¿no? Y por último, lo que comentaba Mirna del ejemplo de los SMS, por ejemplo, que había llegado en México para ofrecer empleo, lo que hemos comentado nosotros aquí en España. Tenemos el smishing, que es la variante del phishing, pero que se difunde a través de SMS. Y bueno, y ahí se pide al usuario que haga algo o acceda a un enlace de una web falsa o llame a un número que es de tarificación cara, ¿no? Los típicos 806 en España. No sé qué opináis un poco de lo que estamos viendo, de las técnicas. Begoña ya ha dicho que la de pretexting no la conocía. No, no la conocía. O sea, yo creo que a veces es lo que hemos dicho antes. Estaban los trileros, los que te engañan, los estafadores y tal. Y lo estamos modernizando con nombres en inglés. Claro. Básicamente. O sea, es lo que veo. Son las nuevas modas. Dices, esto es nuevo. No, es Me ha el gustado que- la presentación que ha dicho Mirna al principio de que es Fresh Security, de que aportamos conocimiento, Sí. porque hasta nosotras mismas estamos aprendiendo del tema. Yo la primera, al encontrar esta infografía, es algo básico, pero creo que le podemos dar, como dice Begoña, ese nombre guay a lo que son los tipos de técnicas o fraudes que nos podemos encontrar. Si os parece, los pasamos vemos a... mucho en las redes. Claro, ¿No? justo... Sí, Dale, Lo dale, vemos Mirna, mucho en las perdón. redes. O sea, lo vemos mucho, por ejemplo, lo de la extorsión. O sea, aquí en México ya hay una ley que se llama Ley Olimpia, que ya pues puedes meter tu denuncia porque pues alguien filtró videos o fotos íntimas tuyas, sea una expareja o quien sea, ¿no? Entonces apenas No sabía. apenas la están, ya hay en varios estados en donde ya la tienen. Lo malo es que a veces no saben cómo aplicarla. Búsquenla, se llama Ley Olimpia por una chica que se llama Olimpia y ella pues sufrió de esto y entonces pues empezó a luchar para que pues sí, el gobierno hiciera algo para poder castigar a estas personas, ¿no? Búsquenla, es muy interesante y pues sí estaría padre que en todos los países hubiera algo así, ¿no? Porque Ojalá. es importante. No, súper. La verdad que es muy interesante. Bueno, vamos a ir cerrando un ¿Os poco. parece? Espera,
Damos 2 minutos más. Vamos Vale. a la segunda foto de la infografía, que solo Vale. quedan 3 técnicas, que justo ahí aparece lo del shoulder surfing que comentaba. Y ya cerramos, pero al menos para terminar la infografía. No sé si lo estamos viendo, Sí, sí. Sí, sí. Bueno, justo lo que comentaba Begoña de poner el nombre en inglés, otra variante del phishing sería el vishing, que son las llamadas telefónicas donde la persona se puede hacer pasar por una organización, una persona de confianza, para que la víctima pues revele información privada, que aquí hemos visto que suele pasar mucho. Antiguamente lo teníamos como algo estigmatizado, que llamaban a nuestros abuelos y les pedían los datos de la tarjeta. Pero hoy en día es tanto sofisticado como el ejemplo de Microsoft que ha comentado Ainhoa, que podemos caer cualquiera de nosotros, incluso trabajando en el área de ciberseguridad. Y por otro lado, bueno, tenemos el shoulder surfing que ya hemos comentado, que justo viene, que es mirar por encima del hombro, espiarnos el móvil. Luego, algo que a mí me ha parecido muy gracioso el nombre, que era quid pro quo, que es que prometen un beneficio a cambio de información personal. Y suele ser conversaciones en forma de regalo, merchandising, dinero, que son, por ejemplo, investigando esto, las típicas encuestas de ¿quieres ganar dinero? ¿Quieres ganar dinero haciendo una encuesta en 10 minutos? Y al final te metes y la encuesta realmente es toda información personal. Y cuando acabas la encuesta, pues te regalan 20 céntimos, te regalan una muestra de un producto, algo muy básico que no podemos ver y al igual que pongo el ejemplo de la encuesta, puede ser cualquier otra cosa. Y ya por último, tenemos lo que comentaba Begoña del nombre guay en inglés, el dumpster diving, que es husmear en la basura, que es obtener documentos con información personal o financiera, que por eso, investigando sobre esto, se inventó lo de eliminar la troqueladora de papel, eliminar la información personal, rompiendo esos documentos para que no pueda alguien sacar nuestra carta del banco. Y por último, como comentaba Mirna, era lo de las redes sociales, que son las técnicas de engaño más comunes y pues ofrece desde juegos, concursos, desde estafas amorosas, etcétera. Entonces, bueno, un poco hemos visto aquí ejemplificado en esta infografía todas las técnicas y ahora nada, sin más, pues si queréis pasamos a las recomendaciones, que hoy estamos cargaditas con este tema y ya vamos cerrando. Bueno, una de las cosas que nos suelen preguntar mucho, Mirna, para ver si les puedes introducir, muchos de nuestros oyentes nos han llegado a preguntar que cómo se llega a trabajar de este tipo de cosas, que cómo puedo formarme para llegar ahí, y estaría bien que comentaras pues cursos que tú conozcas, especializaciones, certificaciones, que pudieran orientar un poco a todas aquellas personas que les interesa este mundo y se quieren formar en él para que puedan desarrollarse como profesionales en este ámbito. Claro, fíjense que, por ejemplo, Google tiene su página, tiene cursos. Yo ahí tomé uno de teletrabajo, ciberseguridad en el teletrabajo. Ese está súper interesante porque viene parte de la ingeniería social. Ese es gratuito, o sea, lo buscan, lo googlean y así lo encuentran. También, pues prácticamente los libros, tengo uno que les decía que se llama Hackearán tu mente, de Ariel Torres, ese me gustó muchísimo. O sea, vienen estafas de un montón, desde quien quiso vender la Torre Eiffel y que tenía los papeles, entonces ese les va a ayudar mucho. Creo que hay mucha información de la ingeniería social en la red, pero creo que sirve más un libro porque tiene más experiencias de los autores porque pues los cursos es prácticamente como lo que estamos hablando. Nosotros estamos dando un curso, prácticamente. Sí, es que es eso, ¿no? Entonces, yo les recomendaría mucho ese libro. Si les gusta el tema del blockchain y todo eso, tomé una certificación con Blockdemi. Y obviamente, pues, todas estas estafas de criptomonedas y todo eso, pues ellos también, pues te explican para que pues tú puedas hacer uso y comprar y sepas, ¿no? Qué es y puedas hacerlo de una manera, pues, que no te engañen, porque pues ahorita es muy común, ¿no? Por el auge de estos activos. Sí, son Blockdemi. ¿Qué más? En páginas pues de internet o LinkedIn, tengo unos amigos que se llaman Dakar IT, Okay. Dakar con K. Ellos también llevan parte de ciberseguridad y de
de los datos de seguridad de la información. También tienen podcast en Spotify y tienen su Facebook, todo eso. ¿Quién más? Pues les digo algunas series, porque bueno, aquí anoté un montón, pero no tengo tanto tiempo. Acabo de ver una que se llama Los Peores. Sí, Los Peores Compañeros de Casa del Mundo. No sé si ya la vieron, está en Netflix. Ni idea. Wow, o sea, véanla, no sé cómo se llame, si se llama igual allá con ustedes, pero es, wow, ¿cómo puede ser que la gente engañe a las personas para quedarse casi con su casa? O sea, Begoña me dice, vete a sé mi roomie, me voy, y de repente es otra persona, ¿no? La que llegó, y hace todo y le engaña todo y hace una ingeniería social tremenda para quedarse con la casa de alguien, ¿no? Ese lo acabo de ver, me encantó, ese véanlo mucho. Y obviamente pues tenemos El Estafador de Tinder, que esa pues ya es muy sonada y creo que ustedes, me acuerdo que lo platicaron en un podcast. Entonces pues, lo está pasando también muchísimo, sí, me acuerdo. Sí. Entonces ahí es nivel también experto en ingeniería social ese cuate. ¿Cuál más? Hay una de Bad Vegan, que igual es de una chica que también la hace en ingeniería social, era vegana. Esas tres las recomiendo mucho. ¿Ves la ingeniería social? Bad Vegan, así como mala vegana. Se las recomiendo, y ves como la ingeniería social en su esplendor. O sea, ves a la persona que lo está haciendo, de qué manera lo hace, cómo caen los demás. Ahí lo explicas totalmente. Todo lo que hemos platicado se ve reflejado en eso. Entonces, qué alegría tenerlo visualmente, ¿no? Como por ejemplo en la serie You en Netflix también, en la primera temporada se ve como lo que comentaba Ainhoa antes, como el protagonista se liga a la chica a base de espiarle las redes sociales tal, y cambia su comportamiento para embaucarla. Es una serie que a mí me gusta mucho para explicar todo el tema tanto de OSINT como de ingeniería social, que me parece muy amena. Luego las siguientes temporadas cambia. Me acabo de dar cuenta de que me identifico en ese sentido, mi yo adolescente, con el psicópata de You. No sé si eso es bueno. Por eso me ha venido a la mente. Pero tú no te vas a dedicar a matar a la gente, ¿o sí? No. Solo a que me invitaran a cenar. Es lo que había. Bueno. Era universitario, era lo que había. No, fuera broma. Soy pobre y me aprovecho de la gente para poder comer. ¿No? Why not? ¿Sabes? Es como, bueno, tú invítame a cenar y ya vemos lo que surge. Bueno, dando yo serie tengo... y el pasado oscuro de Ainhoa, Ainhoa nos traía también un libro muy interesante. Sí, yo tengo dos recomendaciones que están muy chulas. Una es también de una de las series de Netflix que se llama ¿Quién es Ana? Que es una chica que se hace pasar por como millonaria sin serlo, y esa serie es pura ingeniería social también. Y luego, para las personas que os guste como un poco a mí estar en el otro lado, ¿no? Que bueno, la mayoría de la gente es combatir esto, y yo soy un poco de voy a leer más de esto por si acaso algún día tengo que utilizarlo. Existe el libro de Psicología Oscura, que lo venden por Amazon y por cualquier librería, que está bastante bien y te explica todas las técnicas como de manipulación y persuasión y hacer este tipo de ingenierías sociales, que bueno, el conocimiento siempre es poder. Así que os lo recomiendo. Y bueno, antes de empezar ya a terminar ya nuestro quinto, creo que es una quinta emisión, no sé ya cuántas llevamos, o cuartas, no tengo ni idea. Quiero reflejar que nos han escrito por el chat. Impresionante. Y gracias os animamos a seguir escribiendo por el chat, por favor. Y si nos estáis escuchando después, o sea, si nos estáis escuchando por el podcast o lo que sea, por favor, enviarnos un email, hablarnos, yo qué sé, porque... Pero, ¿cómo que impresionante, Bego? Que tiene la memoria muy corta. Si en los últimos programas todo el mundo compartía su experiencia también de suplantación de identidad y estafa. Nosotros nos encanta que tengamos esa interacción y que nos compartáis. Pero lo has dicho como si no nos escribiese nadie. Digo, no. Aquí también lo estamos hablando. Pero bueno, que estoy aquí escuchando. Nagosant nos dice: cada vez se aprovecha más a empleados, previo beneficio pecuniario, para insertar USB en ordenadores dentro de la red de la empresa. Así se saltan los firewall. Y sí, y también, mira, con respecto al USB, pero yo creo que esto es otro tema para otra emisión interesante, porque incluso hay unas aplicaciones
que no sé si sabéis de estas aplicaciones que te dan para buscar un tesoro. Tú tienes que seguir como unas indicaciones y tienes que, Sí, a que veces suena eso, tienes que algún puzzle o lo que sea y luego llegas a un tesoro, que es como una especie de caja en la que la gente deja algo y tú te llevas algo. No sé, es como un escape room, más o menos. Y en algunas ocasiones te ponen USBs. Entonces hay gente que coge esos USBs y los pincha en el ordenador y ya te han jodido. Pero ese es otro tema. Que Qué también. friki suena eso, ¿eh? Sí, sí, pero sí. Bueno, No podemos terminar el programa sin dar yo de recomendaciones, solo daría la serie de You, la verdad, pero sí que no podemos terminar sin dar algunas recomendaciones después de explicar que la ingeniería social y la experiencia que hemos contado, cómo mitigarlo, ¿no? Pues aquí justo hablando de los USB y tal, es importante que tengamos protegido nuestro dispositivo, todo actualizado y principalmente, lo hablábamos hoy entre nosotras, es la concienciación, que es justo lo que comentaba Mirna de que no hay cultura a lo mejor de ciberseguridad en México, pero que es que en España tampoco la hay entre el usuario de a pie o entre algunos empleados. Entonces es muy importante la concienciación, informar sobre el mundo de la seguridad, un poco la privacidad de datos. Luego, ser cuidadoso con qué información hacemos pública, ¿no? Muchas veces somos nosotros los mismos que publicando en redes o publicando en internet le estamos dando información o lo que comentaba de meter el PIN de nuestra cuenta bancaria en el metro, ¿sabes? Sin ver quién lo mira, quién no. Y bueno, por otro lado, el tema de phishing y eso, pues que no abramos los links o adjuntos sospechosos y sobre todo que usemos el sentido común. Ya lo hemos hablado en otros programas, pero hay que desconfiar cuando nos llega un SMS del banco, una llamada, siempre hay que verificarlo. Entonces, y también aparte de verificar eso, es verificar la seguridad de la web donde introducimos nuestros datos personales, que podemos estar cayendo en un fraude y no habiéndonos dado cuenta. Y por último, pues volver a incidir, que lo hemos hablado también en otros programas, en tener una contraseña segura, ¿no? En plan, intentar pues que no se lo pongamos fácil a los ciberdelincuentes o a los delincuentes en el plano físico, ¿no? No sé si Mirna, ¿estás de acuerdo con esta a nivel general o...? Sí, ya realmente dijiste todas. O sea, siempre hay que desconfiar, no hay que ser tan confiados en quién se te acerca a venderte algo o cosas así. Entonces, el solo hecho de que sepas lo básico te puede salvar de que seas pues víctima de estas personas, sea en el plano físico o en el plano del internet. Entonces, me parecen perfectas y gracias por mencionarlas, son importantes. Gracias a ti por estar hoy aquí. y bueno, ya vamos a ir cerrando ya con nuestra última emisión. Bueno, esta última. No, no es nuestra última, ¿vale? Vamos a tener más emisiones y más Ya podcasts la y iba más a de. liar aquí haciendo spoilers. Os avisaremos en redes cuándo será la próxima fecha de Fresh Security. Y esperamos vuestros comentarios, ya sabéis. Ah, y también, que siempre se nos olvida, con el apoyo de Set2Crime, que nos ayuda con este tipo de iniciativas y todas las personas que nos apoyen. Que aceptamos comentarios, recomendaciones, cualquier cosa. Y ser parte de lo que es Fresh Security. Nos vemos, cuidaros. Adiós, 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 Hasta luego, Bye. gracias. adiós. Chao. Hasta luego. Lo del gato.